señor Matute García de Jalón. Presidenta, señorías, arratsalde on guztioi. Todos vamos a votar hoy afirmativamente a esta proposición de ley y de la misma forma que señalamos la concordancia fundamental con lo que se plantea en esta proposición de ley, señalamos que nuestro propósito es mejorarla de manera sustancial porque creemos que hay muchos elementos que tienen que ser objeto de mejora y creemos además que hay que dar una perspectiva más global, porque intentar resolver todas las dificultades que en el mundo de la discapacidad se tienen para afrontar un empleo óptimo y de calidad solo con lo que aquí viene es tanto como pensar que se van a solucionar todos sus problemas de la noche a la mañana, y eso no es ni mucho menos cierto. Y en cualquier caso, lo haremos también con una exigencia clara para que se respete el autogobierno que ya tenemos y desde la voluntad y el propósito de ampliarlo todavía más hasta alcanzar un escenario de soberanía nacional plena. Pero decía que nuestro voto afirmativo va a ir acompañado de una voluntad de mejora del texto. Y creo que lo adecuado sería señalar en qué elementos planteamos la mejora. Nosotros creemos que se tiene que valorar si en el 2025 tenemos que seguir manteniendo el porcentaje del 2% para empresas de 50 o más trabajadores o si por el contrario podemos plantearnos aumentar ese porcentaje o incluso tener en cuenta a empresas con menos de 50 trabajadores, porque la realidad del tejido industrial en Euskal Herria, y creo que no es muy diferente a la que está viendo en el Estado español y en el sur de Europa, es una circunstancia, una realidad que ha hecho que pierdan peso las grandes empresas y, por contra, surgen cada vez más empresas de tamaño mediano o empresas de 30, 35, 40 trabajadores. Por tanto, creemos que hay posibilidades de hacer una lectura más ajustada a los tiempos que estamos viviendo en la actualidad. Creemos también que es necesario mejorar aquello que tiene que ver con las dos posibilidades de exclusión de aplicación de este porcentaje de reserva, que en la actualidad tienen que ver con los convenios, ya sean de carácter estatal o de carácter inferior, autonómico o provincial, o con la voluntad del empresario, previo acuerdo con la institución, para buscar algún tipo de fórmula alternativa. Creemos que esa no está demostrando su utilidad. Creemos que esa posibilidad de exclusión que deja en manos del empresario la posibilidad de buscar junto con la entidad pública una alternativa no está dando resultados, y mantenerla con un factor de exclusión puede ser una posibilidad o una puerta abierta para que se siga manteniendo este ritmo tan lento en la incorporación de las personas con discapacidad al mundo del trabajo en condiciones de igualdad con todos y con todas. Y decíamos también que se puede mejorar en más cosas. Estamos de acuerdo con que las infracciones graves pasen a ser muy graves. Y es verdad que no todo se arregla con más punitivismo. Es cierto que a veces podemos pecar de una voluntad punitivista para solucionar todos los problemas. Pero decir esto sin decir que estamos viviendo una realidad asimétrica o desigual no es contar toda la foto. Porque precisamente cuando vemos que quienes tienen más recursos son capaces de burlar la ley con más facilidad que quienes tienen menos, cuando vemos que quienes acumulan deudas con la hacienda pública son capaces de saltarlas porque tienen recursos para poder mantener litigios eternos a veces que hagan que no paguen nada, cuando un simple ciudadano tiene que pagar hasta la última peseta o el último céntimo de euro de lo que tiene, pues es como digo, una visión parcial, y por tanto ahí sí que creemos que cabe que las infracciones graves pasen a ser muy graves. Nos parece bien que no se les otorgue subvenciones a aquellas empresas que no mantienen la cuota de reserva para personas con discapacidad. Parece correcto hablar de las campañas de sensibilización. Otra cosa muy diferente es el grado de eficacia que éstas puedan tener, pero no por eso habrá que dejar de hacerlas. Y nos parece también bien que los inspectores de trabajo y de seguridad social tengan una función importante y especial en lo que tiene que ver con velar para que se cumplan esos porcentajes de reserva. Pero creemos, y también lo decíamos, que había que darle un sentido más global a esta iniciativa, porque se han dicho algunos datos que son ciertos y que yo no voy a rebatir, pero que se pueden complementar. Se pueden complementar desde la realidad. Se puede hablar de que la brecha salarial entre las personas con discapacidad es un 18%, el 18,7% mayor que las personas sin ningún tipo de discapacidad. Se puede hablar de que la tasa de riesgo o de pobreza o exclusión se mantiene sin bajar
desde hace ya muchos años y se mantienen porcentajes que están entre el 29 y el 33%, por ejemplo, en comunidades con porcentajes más bajos de tasas de pobreza o riesgo de exclusión, como son la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra. Pero aún ahí tenemos las dificultades para avanzar. Y por tanto es ahí donde hay que plantearse más iniciativas. Iniciativas que tienen que ver, por ejemplo, también con cómo abordamos los centros especiales de empleo. Porque está muy bien hablar de la función que pueden realizar los centros especiales de empleo o de la que debieran cumplir los centros especiales de empleo y para la que fueron formados, pero no está tan bien ocultar que estos centros especiales de empleo, que no eran un fin en sí mismo, sino una pasarela para que se incorporaran al mercado laboral en condiciones de igualdad, como dice el convenio internacional que ha sido citado, suscrito en Nueva York, pues no se está consiguiendo. Y los centros especiales de empleo se están convirtiendo en un fin en sí mismo. Y en los centros especiales de empleo a los trabajadores y trabajadoras que allí desempeñan su función no se les paga ni siquiera el equivalente al salario mínimo interprofesional, que solo lo consiguen a través de complementos que nuevamente tienen que salir en muchas ocasiones, si no en todas, de las arcas públicas. Y también hay que hablar de la discapacidad sobrevenida, aquella que te viene en un puesto de trabajo que ya no puedes desempeñar por algún suceso que ha podido trascender o ocurrir en tu vida, y a quienes tienen la tentación, en este caso muchas veces empresarios, de prescindir de ellos. Quizás habría que ver cómo podemos blindar también esa posibilidad para evitar despidos. Y finalizo con una cuestión. Hablaba del aspecto competencial, de la necesidad de blindar el autogobierno. La Comunidad Autónoma Vasca es la comunidad autónoma que más dinero destina a dependencia. La Comunidad Foral de Navarra destina algo menos, pero está también muy por encima de la media de lo que se destina en el Estado español. Sin embargo, todavía no hemos sido capaces de poder hablar de esta cuestión en términos diferentes a como se ha hablado aquí, porque seguimos teniendo pobreza entre las personas con discapacidad, porque seguimos teniendo desigualdad entre las personas con discapacidad y porque, en definitiva, y termino ya, lo que dice el artículo 27 de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, que se ha mencionado antes y que está fechado en el 2006, en diciembre del 2006, dice que el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás. El artículo 27. En igualdad de condiciones significa también que tengan el mismo salario, la misma dignidad y el mismo reconocimiento. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Cervera Pinar.